Buenos días, mi nombre es Héctor David Roncance Roncance. El día de hoy explicaré 4 ejercicios de programación en MATLAB sobre electrónica. El primer programa consiste en calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión. Bueno, pues entonces para este programa utilicé 4 variables, en la cual el voltaje de entrada, que es el que va a digitar el usuario, se va a almacenar ese dato en esta variable que se llamaría voltaje de entrada, en esta como la podemos ver. La resistencia 1 del mismo modo se va a guardar el valor que ingrese el usuario y se va a almacenar en esta variable. La resistencia 2 por lo mismo tanto se va a almacenar en esta resistencia 2 cuando el usuario digite la resistencia 2. Ahora, para el voltaje de salida, que la denominé esta variable, es donde se va a hacer la ecuación para calcular la caída de tensión de las dos resistencias, lo cual consiste en que la resistencia 2 por el voltaje de entrada dividido la resistencia 1 más la resistencia 2 nos entregue el voltaje de la resistencia 2, que sería de la resistencia 2, y es donde se va a guardar en voltaje de salida, y vol 1, que sería el voltaje de la entrada menos el voltaje de la salida, nos va a entregar el voltaje de la resistencia 1. Entonces acá lo podemos evidenciar cuando imprimamos en el programa, donde decimos que nos va a entregar el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. Lo vamos a poner en marcha el programa y explicaré cómo funciona. Entonces acá nos dice digite el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de entrada vamos a poner 5 voltios. Digite el valor de la resistencia 1. Entonces vamos a poner 220 ohmios. Todos lo estamos trabajando en ohmios. Digite el valor de la resistencia 2, 330 ohmios. Entonces acá, como podemos observar, el voltaje en la resistencia 1 es de 2 voltios y el voltaje de la resistencia 2 es de 330 voltios. Bueno, en eso consistía el primer programa. Ahora pasaremos al siguiente programa, que decía realice un programa donde sea posible calcular el valor de corriente formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se suministra entre sistema. Entonces acá podemos ver. Entonces, ¿cómo creé yo este programa? Para ello utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables, donde el voltaje de entrada es el que va a ingresar el usuario y se va a almacenar en aquella variable. La resistencia 1, lo mismo, cuando el usuario ingrese la resistencia en ohmios, se va a almacenar en la resistencia 1. Para la resistencia 2, el usuario va a digitar los ohmios, la resistencia que desee, y se va a almacenar en la resistencia 2. Pero bueno, para calcular el divisor de corriente de cada resistencia, debemos tener una resistencia equivalente, que es la suma de las dos resistencias. La suma de las dos resistencias, la multiplicación, como lo podemos ver acá, resistencia 2 por la resistencia 1 dividido la resistencia 2 más la resistencia 1, nos da la resistencia equivalente del circuito con las dos resistencias. Y para allá la corriente total es igual al voltaje de entrada que ingresó el usuario y la resistencia equivalente, que fue la que ya hallamos acá con esta variable. Entonces en esta variable corriente total se va a almacenar la corriente total. Ahora, para hallar la corriente
de la resistencia 1 y de la resistencia 2 lo evidenciamos acá. Entonces en mi caso yo llamé corriente 1 a corriente total por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2. Acá es donde se va a evidenciar la corriente de la resistencia 1, y la corriente 2 es la corriente total por la resistencia 1 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2, donde se van a imprimir la corriente de la resistencia 1 que se almacenó en la corriente 1, en la variable de la corriente 1, donde se va a imprimir también la corriente de la resistencia 2, donde se almacenó la variable en la corriente 2, y donde se va a evidenciar la corriente total del circuito, donde se almacena en la corriente total. Entonces lo vamos a poner en marcha el programa, y bueno, a nivel usuario entonces funciona así: digite el voltaje de entrada. Entonces vamos a trabajar con 10 voltios. Digite el valor de la resistencia 1. Entonces vamos a trabajar con 220 ohmios. Digite el valor de la resistencia 2. Entonces vamos a trabajar con una resistencia de 1000 ohmios, que significa 1K. Y nos entrega, acá nos imprime, entonces la corriente en la resistencia 1 es de 0.0450 amperios. Corriente 2 en la resistencia 2 es de 0.0100 amperios, para un total de la corriente de total es de 0.555 amperios. Bueno, entonces en esto consistía el segundo programa. Ahora les enseñaré el tercer programa, que consistía en realizar un programa que capture el valor de un voltaje de unidades de voltios y valor de voltios y de una resistencia de unidad de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor de voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por las resistencias en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Bueno, pues entonces acá, como podemos ver, este fue mi tercer programa que yo realicé, donde realmente acá sí utilicé varias variables, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 variables. Bueno, entonces lo primero que nos están pidiendo en este programa, en el primer arreglo, es que uno ingrese un valor en voltios y me lo pase a milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Entonces para ello utilicé el siguiente método. Entonces creé una variable que se llamaba valor voltaje, que es el que va a ingresar el usuario. Entonces ahí se va a dar ese voltaje en voltios, en unidad voltios. Creo otro valor que se llama valor ohmio, que es donde el usuario va a ingresar la unidad en ohmios. Y bueno, pues esos datos se van, entonces, por ejemplo, el de voltaje se va a almacenar en el valor voltaje, y el de ohmio se va a almacenar en el valor de ohmio. Entonces, para el voltaje 1, esa fue otra variable que yo creé, donde se va a almacenar la primera conversión, que va a ser a milivoltios. Entonces acá estamos diciendo que el voltaje 1 va a almacenar el voltaje que se le dio y se va a multiplicar por 1000 para que quede en milivoltios. El voltaje 2 lo mismo tanto. Entonces acá se va a dar el voltaje que se dio al comienzo, y
se va a multiplicar por 1.000.000 para que nos dé la conversión a microvoltios. Ahora, para que fuera en nanovoltios, entonces se creó otra variable donde el voltaje 3 sea igual al voltaje que se le dio al inicio por 1 bueno, por 1.000.000.000 para que nos dé el valor en nanovoltios. Es decir, esto sería 1 por 10 a la menos 9, por 10 a la 9, perdón. Ahora, para hallar el valor en ¿cuál es el otro valor? Kilovoltios. Entonces utilicé donde el voltaje 4 se va a almacenar en el voltaje, va a ser igual al voltaje dividido por 1000, que eso significa que va a dividir ese valor para que nos dé en los kilovoltios. Y el voltaje 5 es donde se va a almacenar para los megavoltios. Entonces donde el voltaje 5 es donde se va a guardar y va a ser igual al voltaje de entrada que dio el usuario y dividirlo por 1.000.000 o más específicamente por 1 por 10 a la 6, que sería exponencialmente. Lo mismo fue para las resistencias y para la corriente. Se utilizó los mismos términos para que al final pudiéramos imprimir el primer arreglo, que sería la conversión de voltios, el segundo arreglo, que sería la conversión de ohmios, como lo podemos evidenciar acá, y el tercero sería para calcular la corriente de las resistencias. Bueno, esto pues por ejemplo acá, para donde podemos imprimir, utilizamos este valor, este arreglo, donde nos va a entregar los números en expresión notación científica, para apequeñar un poco la expresión. Entonces lo vamos a probar a nivel usuario, donde entonces nos dice que digite el valor de la unidad de voltios. Entonces decimos que vamos a trabajar 10 voltios y los vamos a pasar entonces a milivoltios, a microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Lo mismo para los ohmios. Entonces vamos a utilizar, que vamos a hacer un ohmio. Entonces decimos conversión de voltios. Entonces, como habíamos ingresado 10 voltios son 10.000 milivoltios, como lo podemos ver acá. Entonces acá se ve la conversión de microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Como habíamos dicho de que ahora lo iba a expresar en notación científica, pues para abreviar toda esa cantidad de ceros, entonces acá quedó 1 por 10 a la menos 2, que significa kilovoltios. Ese 10 voltios en kilovoltios es 1 por 10 a la menos 2, y para megavoltios 1 por 10 a la menos 5 megavoltios significa esa conversión. Lo mismo fue para los ohmios. Y en tanto para las resistencias, entonces para la resistencia, que fue el valor que se tomó, se halló la corriente, donde decimos que la corriente fueron de 1000 miliamperios, y así sucesivamente, como podemos ver, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Por último, se creó el último programa, que consistía en, ya les comento en qué consistía. Dice: realicen un programa que capture el valor n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con esos datos imprima
el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueda reemplazar. Bueno, pues en este programa entonces utilicé n capacitancias. Yo en mi caso puse 4 capacitancias que las voy a utilizar en serie, donde nombré que capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3, capacitancia 4. En el momento que el usuario va a ingresar, entonces le van a pedir 4 capacitancias en microohmios, en microfaradios. Y entonces podemos decir que C1 es donde se va a guardar la primera capacitancia, C2 se va a guardar la segunda capacitancia, la C3 va a guardar la tercera capacitancia, C4 va a guardar la cuarta capacitancia. Y por último, pues utilicé otra variable que donde se va a almacenar, donde se van a sumar esas 4 capacitancias y me las vaya a convertir en faradios, porque se encuentran en microfaradios. Entonces me lo va a convertir en faradios. Entonces acá decimos que para utilicé esta variable donde se llama convertir 1 sea igual a CT, que sería donde se hizo la suma de las capacitancias, dividido por 1 por 10 a la 6, que sería para que nos diera en faradios. Y por último, pues utilicé para imprimir, pues que diga el valor del capacitor equivalente, nos lo dé en faradios, donde se almacenó en CT todo el valor total. Lo vamos a visualizar de la siguiente manera. Entonces dice: programa para calcular el capacitor equivalente en serie, digita el valor del condensador 1. Entonces vamos a decir que son 10 microfaradios, 100 microfaradios, 47 microfaradios y 25 microfaradios. Eso nos da un valor de capacitor equivalente de 182 faradios. Entonces, como podemos ver, acá ya se evidenciaron los 4 programas.